Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del sacramento de la penitencia, en el que nos encontramos, entramos en un apartado que tiene como título el sacramento del perdón. Es a partir del punto 1446. Y dice así: Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Bueno, pues un punto de catecismo que lo que hace es, este primero, el 1446, pues encuadra la presentación del sacramento del perdón, buscando, como es lógico, su origen en la voluntad salvífica de Jesucristo. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia. Acordaros de que forma parte de nuestra fe católica el hablar de que los sacramentos han sido instituidos por Cristo. Nosotros distinguimos claramente entre sacramentos y sacramentales. Los sacramentos son 7 y los 7 pues no pueden ser 6 o 8, son 7, son los 7 sacramentos que Jesucristo instituyó. Como tienen su origen en Jesucristo, la Iglesia no es quien, no se considera ni con autoridad, ni con capacidad para ello, de quitar o aumentar. Son 7 y vienen de Jesucristo. Por cierto, me permito un pequeño comentario a este respecto. Cuando decimos que los sacramentos son 7 y vienen de Jesucristo, también esto nos debería hacer pensar, cuando igual tenemos una mentalidad en la que uno se constituye un poco como en juez de la revelación o en juez de los medios de salvación, ¿no? Entonces uno se puede encontrar con cristianos o con católicos, ¿no?, que dicen, bueno, pues yo comulgo, ¿no?, pero no confieso. O yo, pues sí, yo mis hijos les he bautizado a mis hijos, pero te dice uno, pero la primera comunión no, cuando sea el mayor, o tal. Y entonces dice uno, pero bueno, pero ¿qué nos pensamos? Que los sacramentos pueden ser a la carta, ¿no? O por ejemplo, cuando uno dice, bueno, pues sí, yo recibo los sacramentos, pero confesarme no, yo me confieso con Dios. Y le digo yo, ¿y por qué no te bautizas tú solo con Dios? Porque lo mismo podía ser, ¿no? ¡Hala! Bautízate tú solo con Dios. ¿Por qué recurres a la mediación de la Iglesia para recibir un sacramento sí y el otro no? Entonces, eso también creo que debemos de criticarlo, de hacer un juicio crítico de esas formas, digamos, subjetivistas, ¿no?, y subjetivas y relativistas de ponernos delante de los medios de salvación. Si Jesucristo instituyó los sacramentos pues como medios de salvación, ¿quién soy yo para hacer ahí un discernimiento de este sí, este no? Vamos a ver, es que somos demasiado egocéntricos, ¿no?, o antropocéntricos. Parece que nos atrevemos hasta a juzgar a Dios mismo y las cosas de Dios y los medios de Dios según me cuadren o no me cuadren. Me cuadren a mí, pero bueno. Pero acordaros de ese tirón de orejas que le hizo Jesús a Pedro cuando le dijo, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pero tú, ¿qué te has pensado? Bueno, por lo tanto, es que hoy en día yo creo que es que no se puede dar absolutamente nada por supuesto. O sea, hasta las cosas más básicas hay que remarcarlas. Entonces, aquí dice, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia. Luego, ¿lo ha instituido Él? Es que yo lo hubiese hecho de otra forma, pero es que tú no eres Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego vamos a ser un poco más humildes todos, ¿no? O sea, yo creo que también esto es necesario decirlo. Vamos a ser todos más humildes
y entender que la gracia, o sea, que lo que tiene su fuente en Jesucristo, solamente hay una manera de recibirlo, que es una eterna gratitud. Y yo confío más en los caminos de Dios que en mis caminos propios. Entre otras cosas, porque tengo bastante experiencia de lo que es perderse por mis propios caminos, ¿no? Me pongo a andar y me pierdo. Y sin embargo confío mucho más en los caminos de Dios. Sin embargo, a veces nos ocurre como eso que le dicen que le puede ocurrir a alguien que ha perdido la vista, pero que no es ciego del todo al 100%, sino que ve un poquito, ve un poquito, ¿no? Ve un poco unas sombras. Entonces, si uno es ciego del todo, le es más fácil pues coger y dejarse guiar por el lazarillo, que le dice, cuidado, que viene ahora una acera, pues viene esto. Yo imagino que a un invidente le puede ser más fácil dejarse guiar cuando no ve nada. Cuando ve un poquito, cuando ve algunas sombras, entonces está como contrastando las indicaciones que le da el lazarillo y eso poquito que veo yo. Y entonces, igual el lazarillo le dice, viene una acera, pero como a él le parece que no viene, porque es que él ha visto otra cosa, entonces empiezan a hacer caso. Y entonces eso es un lío, y se tropieza. Bueno, este ejemplo que se me ocurre poner, ¿no? Y que disculpen pues también los invidentes que nos puedan estar escuchando, que echemos mano de este ejemplo. Este ejemplo, yo lo atribuyo un poco, lo aplico a lo que es nuestra falta de miras, ¿no? Vemos un poquito, pero poquita cosa vemos, ¿no? Entonces, pretendemos dejarnos guiar por esas sombras que vemos sin hacer caso al lazarillo que nos guía, que es la revelación, claro, que es el Espíritu Santo que nos habla a través de los profetas, a través de la Iglesia, que se nos revela la Sagrada Escritura. Y entonces eso, a no hacer caso, ¿no? Y a intentar yo allí, pues es que no puede ser. Los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo. Entonces yo pues no soy quien para decir este sí, este no. Son 7 y son 7. Y son 7 y bendito sea Dios que en esos medios de salvación ha pensado en nosotros, Él como médico, Él como juez, Él como padre, Él como amigo, Él como maestro. Bendito sea Dios que en estos sacramentos Él tiene esa función sanadora hacia cada uno de nosotros. Por lo tanto, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia. El origen está en Él, no es un invento de la Iglesia. No es un invento de la Iglesia. Y lo instituyó en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia. Ante todo para los que después del bautismo hayan caído en pecado grave. Es decir, el sacramento de la penitencia sí tiene pleno, o está, digamos, específicamente pensado para las personas que han pecado gravemente después del bautismo. Eso no quiere decir que el sacramento de la penitencia no sirva también para el perdón de los pecados veniales. Pues sí, también sirve, y la Iglesia lo aconseja y lo recomienda vivamente para el perdón de los pecados veniales. Pero digamos que los pecados veniales también tienen otras formas de ser perdonados. Otras formas de ser perdonados. Entonces, pues como son, por ejemplo, la limosna, como son la penitencia y otras formas, ejercicios de piedad, que pueden también ser pues un instrumento, la misma Eucaristía, celebrada con devoción, son formas también de perdón de los pecados veniales. La Iglesia recomienda también, ¿no? Recomienda que los pecados veniales sean confesados también. Pero vamos a recordar lo que es la doctrina, nuestra doctrina básica. El sacramento de la confesión está especialmente pensado, ¿no? Está especialmente dirigido al perdón de los pecados mortales, de los pecados graves. Es, fijaros bien, un antídoto, el antídoto de la gracia de Cristo, la segunda tabla de salvación, dice aquí. Es impresionante esto. Es la segunda tabla de salvación. La primera tabla de salvación es el bautismo. Esta expresión tabla de salvación es una expresión muy bonita, muy hermosa. Nos recuerda al arca de Noé. ¿Os acordáis de cómo, pues en ese episodio
narrado en la Sagrada Escritura fue una tabla de salvación, ¿no? Pues aquella arca de Noé de madera que permitió a Noé, el hombre justo, y a su familia salvarse del diluvio. Esa es imagen del bautismo. Imagen del bautismo de alguien que no se hunde en las aguas, sino que renace en ellas, ¿no? Que es capaz de subsistir en ellas sin hundirse en las aguas. El episodio de Noé siempre fue una imagen del bautismo dentro en la tradición de la Iglesia Católica. Pues bien, el sacramento de la confesión es la segunda tabla de la salvación, como el segundo episodio de Noé, un poco como la reedición de esa imagen bíblica. Estaban, por lo tanto, en vez del pueblo, en vez de ocurrirle lo que le ocurrió pues al pueblo egipcio, al ejército de Egipto, que quedó hundido bajo las aguas del Mar Rojo, sin embargo, Noé y su familia no quedaron hundidos debajo de las aguas, sino que gracias a aquella tabla de salvación, gracias a aquel arca, ellos supervivieron, renacieron de aquellas aguas, de aquel diluvio. Esa es imagen del bautismo. El pecado queda enterrado y nace el hombre nuevo. Bueno, pues ahora la tradición habla. Tertuliano, tal y como aquí se hace cita de él. Tertuliano es un santo padre de los primeros siglos, muy importante, ¿no?, en la historia de la Iglesia. Tertuliano habla de la segunda tabla de salvación. Ahora viene una segunda tabla, una segunda arca de Noé. La primera arca de Noé es la que le permitió a Noé y a su familia no quedar hundido en las aguas, no quedar hundido en el pecado, no ser destruido por el pecado, como le ocurre al ejército de Egipto en el Mar Rojo. Bueno, pues ahora hay una segunda tabla de salvación. Y esa segunda arca de Noé, que por misericordia el Señor nos ofrece, esa segunda tabla es el sacramento del bautismo. ¿Os acordáis cómo en el primer arca de Noé, después de terminado el diluvio, allí hubo un signo, un arco iris? El arco iris era el signo de que Dios hacía alianza de misericordia con Israel. Ese arco iris hermoso, hermosísimo, es imagen de Dios que tiene misericordia y nos da sus sacramentos, nos da el sacramento del bautismo. Pues bien, ese arco iris es largo gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios. Y ese arco iris llega, no se concluye, no nace y se concluye en el sacramento del bautismo, sacramento del perdón. También se prolonga el arco iris en el sacramento de la penitencia. Es hermoso, pues, esa imagen es hermosa porque de alguna manera está con ello remarcando pues la alianza. El arco es como un puente que une dos orillas, ¿no?, la de la divinidad y la humanidad. El arco iris remarca Dios que une con su misericordia lo humano y lo divino, y viene por ese puente en socorro, con su misericordia en socorro de nuestra debilidad. El arco iris pues es puente de comunión entre Dios y el hombre. Por cierto, una pequeña así, digamos, aplicación o consideración, pues, de curiosidad, ¿no?, que creo que también he tenido ocasión de hablar de ella cuando hablamos del sacramento del bautismo, pero es que es un dato curioso. En algunos idiomas al arco iris se le ha solido llamar puente sencillamente, o puente de Roma. En concreto, en el idioma vasco se le llama puente de Roma, es Roma con su vía, puente de Roma. Esa es la traducción que tiene en el idioma vasco, y en otros idiomas también, según tengo entendido, según algún conocido, algún filólogo me ha dado a entender, me ha explicado, también en algún otro idioma a este signo bíblico del arco iris se le ha traducido como el puente de salvación, o puente de Roma incluso. Y es curioso esa expresión puente de Roma, que parece que está hablando de que en Roma la gracia que Dios ha dado a Pedro y a sus sucesores es una gracia de comunión, una gracia de reconciliación. El arco iris
es ese puente de Roma, es el signo de la reconciliación entre Dios y el hombre. Dios tiene misericordia a través primero de la primera tabla del bautismo, que es el arca de Noé, y luego sigue teniendo misericordia a través de la segunda tabla del bautismo, que es la tabla del sacramento de la penitencia. Es muy gráfica esa imagen, muy hermosa, porque imaginaros un náufrago, ¿no? Al cual el barco de madera en el que viajaba, pues se ha hundido. Y entonces, ¿él qué es lo que se hace? Agarrarse a una tabla que ha quedado flotando por ahí. A una tabla de ese primer barco, claro, en el cual navegaba él. Esa es la imagen del sacramento de la confesión. Segunda tabla de salvación. Es como volver a agarrarse a ese arca de Noé. Bien, nos quedamos en esto y hacemos un 146. Se hace una referencia a un punto anterior del Catecismo, el 979, que decía: en este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si, pues, era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Este es un punto en el que parece que se da como una explicación lógica, o sea, se quiere ver un poco la lógica de por qué Jesucristo quiso instituir este nuevo sacramento del perdón de los pecados, siendo así que ya había instituido el del bautismo, ¿no? Porque dice uno, bueno, si el bautismo es para el perdón de los pecados, ahora ¿qué sentido tiene reiterar lo que...? Sí, pero fijaros bien, la Iglesia es madre, y en esa maternidad que ejerce, pues está expresando el corazón misericordioso de Dios. Y Dios misericordioso, Él conoce muy bien de qué barro estamos hechos. ¿Quién será, dice aquí, en ese combate contra el mal, quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Es decir, se nos está como diciendo eso que dice la Sagrada Escritura. Conocemos de qué barro estamos hechos, conocemos la inclinación al mal, y dice la Sagrada Escritura que el justo peca al día 7 veces. Dice una expresión, dice, pues si eso lo hace el justo. Es decir, que somos de una condición pecadora y era pues muy previsible, pues no es justificable en absoluto, ¿no? Pero sí que era previsible pues que la fragilidad humana nos llevase a posteriores caídas. Por lo tanto, dice, pues en esa forma de dispensar las llaves del reino de los cielos, porque Jesucristo pone en manos de Pedro esas llaves diciendo, toma estas llaves, utilízalas, ¿no? Utiliza las llaves para abrir y para cerrar y para abrir los tesoros de la gracia. Porque también esas llaves del reino de los cielos quieren simbolizar no únicamente la autoridad sobre la casa, como ayer explicábamos, sino también quieren simbolizar el abrir los tesoros de la gracia. La gracia de Cristo está pues en una especie de, podríamos decir, sagrario, que es ese sagrario de la Iglesia. Pues bien, la Iglesia tiene esas llaves para abrir ese sagrario, el sagrario de la misericordia, y lo abre con mucho gusto y lo abre con mucha generosidad. Y la existencia del sacramento de la confesión es la generosidad de Dios, que no se cansa de perdonar. No se cansa de perdonar. Por lo tanto, frente a una tentación, que es la de que nos pueda dar pereza el sacramento de la confesión, nos puede resultar mortificante, nos puede resultar un sacrificio, pero es que tenemos que verlo justamente bajo otro ángulo distinto, ¿no? Tenemos que verlo bajo el ángulo de que el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, es una sobreabundancia de gracia. El tesoro de la gracia es abierto con esas llaves del reino de los cielos que
Pedro ha dejado, mejor dicho, que Cristo ha dejado en manos de Pedro. Y se nos da la sobreabundancia del perdón. Acordaros de que hay un texto, que es el de Mateo 18, versículos 22, ¿no?, en el que alguien le pregunta a Jesucristo: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso lo dice Jesús, se lo dice a aquel que había hecho esa pregunta. Yo creo que se lo está diciendo no solamente como una especie de imperativo moral para él, sino como diciéndole: ¿y acaso yo no os perdono 70 veces 7? ¿Acaso yo también, en mi designio de misericordia, después del bautismo, no he pensado también en vosotros, en el sacramento de la penitencia, en esa nueva tabla de salvación para perdonarte 70 veces 7? Por eso es bastante coherente que el Señor, después del bautismo, volviese de nuevo, ¿no?, a instituir otro sacramento, pues para el perdón de los pecados, pues porque si Él pide que nosotros seamos reiterativos en el perdón, pues no es ello sino reflejo de ese perdón que es continuamente ofrecido en la misericordia del corazón de Cristo hacia cada uno de nosotros. Bien, pues para entender esto vamos a adentrarnos en el punto 1447, porque es un punto en el que se habla un poco de la historia del sacramento de la penitencia y nos ayuda a entender esto que estoy explicando, lo de la reiteración, lo del reiterar el sacramento. Dice así: a lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. Esto es una cosa interesante, porque a veces conocer la historia de la Iglesia hace mucha luz para apreciar y para entender pues, la forma en la que hoy en día recibimos el sacramento, los sacramentos y la gracia de Cristo. Es decir, que en los primeros siglos la forma de celebrar el sacramento de la penitencia fue una forma pública. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que el penitente que había cometido unos determinados pecados, pecados graves, en aquel momento el sacramento de la penitencia se estaba casi exclusivamente reservado para los pecados graves, especialmente para los más graves. Entonces, pues alguien que ya había sido bautizado y que había pecado posteriormente, después del bautismo, y quería reconciliarse, se introducía en el orden de los penitentes. Y el orden de los penitentes, pues era, como el propio nombre indica, un auténtico orden. Es como si fuese miembro de una cofradía, en la cual tenía su norma de vida, su forma de ejercer la penitencia, y la ejercía públicamente. Estaban tarifadas las penitencias. De alguna manera, pues decía, pues el homicida, pues el que ha cometido adulterio en su matrimonio, el que ha hecho idolatría, por ejemplo, el que en una persecución contra los cristianos fue débil y ofreció
incienso al emperador, etcétera, y así salvó el pellejo. Es decir, esa serie de pecados tenían también su penitencia tarifada, ¿no? Y entonces uno pues tenía pues 2, 3 años de penitencia, por ejemplo, antes, y tenía que cumplir primero la penitencia antes de recibir la absolución. E ingresaba en el orden de los penitentes. Y muchas veces los penitentes hasta vestían de una forma distinta, vestían de saco, se ponían de rodillas a la entrada de la iglesia. Todo el mundo veía que estaban haciendo penitencia. Asistían únicamente a la primera parte de la liturgia y luego salían fuera porque ellos no podían estar presentes en el momento de la liturgia eucarística. Incluso estaban de rodillas en el atrio de la iglesia donde iba a entrar el resto de las personas. Aunque su pecado no lo hubiesen manifestado públicamente, pues para efectos prácticos era público, porque todo el mundo sabía esa penitencia que estaba haciendo, pues que correspondía a uno de esos pecados, ¿no? El pecado de idolatría. O sea, es decir, que era una penitencia pública, prácticamente de los primeros siglos, en la cual se remarcaba muchísimo, se remarcaba pues que el pecado no únicamente era un reconciliarse con Dios, también era un reconciliarse con la iglesia a la cual uno había ofendido. Y entonces, pues no recibía, o sea, no entraba en la comunión de la iglesia hasta que no hubiese recibido el perdón de Dios también. Aquella forma de recibir la penitencia hacía caer en cuenta, pues, de la importancia tan grande. O sea, que esto no era un juego, de la importancia de un arrepentimiento sincero, de no jugar con la gracia de Dios. Es más, esta penitencia, en la mayoría de los sitios, o en muchos sitios por lo menos, se hacía una sola vez en la vida. Es decir, después del bautismo, uno tenía una única ocasión para confesarse. Podía entrar en el orden de los penitentes una vez en su vida. Y entonces os podéis imaginar hasta aquel punto, pues eso podía hacer que los primeros cristianos se tomasen en serio las cosas, claro. O sea, ellos eran conscientes de que no podían abusar de la gracia. Bien, pero si esto remarca así tanto esos aspectos, hay que reconocer que aquella forma de vivir la penitencia, pues el Espíritu Santo la suscitó providencialmente para aquellos primeros siglos, pero luego también en la forma de dispensarla, pues fueron surgiendo problemas. Problemas, por ejemplo, de que los cristianos iban posponiendo cada vez más y más y más pues el entrar, el celebrar el orden, el sacramento de la penitencia. Lo posponían mucho, casi hasta el momento final de la muerte. Pero claro, como no podían reiterarlo, dicen uno, ¿qué tal? Que me confieso ahora y luego ya no puedo confesarme más antes de la muerte, y si pecase después ya me quedo sin una posibilidad de reconciliación. Entonces iban posponiendo mucho los cristianos pues el entrar en el orden de los penitentes, y casi con el paso de los siglos pues la celebración del sacramento de la penitencia pues podía parecer casi una unción de los enfermos dado en el momento de la muerte, pues porque uno la estaba reservando al momento final, ¿no? Es decir, que también aquella forma tenía sus graves peligros, y también tenía pues otras carencias grandes, como era la carencia de que los pecados veniales en esta penitencia pública, en este entrar en el orden de los penitentes, digamos, era un sacramento que no estaba reservado para los pecados veniales, únicamente para los pecados mortales, ¿no? O sea, que era una forma de ejercer la penitencia providencial para un momento histórico, especialmente para un momento de persecución, para un momento en el cual existían todas aquellas persecuciones, martiriales, ¿no?, contra los cristianos, y entonces esta penitencia les ayudaba mucho en aquellas persecuciones martiriales a ser fieles, ¿no? Pero hay otro momento histórico, a partir del siglo VII, en el que la providencia suscita a través de los monjes irlandeses, principalmente son los monjes irlandeses los que comienzan entonces una evangelización de Europa. Y los monjes irlandeses introducen una tradición monástica que venía de Oriente. Y en esa tradición monástica que venía de Oriente, los monjes orientales
habían ido adquiriendo la costumbre en el interior de los monasterios de que el sacramento de la penitencia se hiciese no de esta manera pública, sino de una manera más privada, entre el monje que se confesaba y el padre abad o el sacerdote que le confesase. Y entonces era una forma digamos, de celebrar el sacramento de la penitencia en el que no se entraba en un orden de los penitentes, en el que también uno se confesaba de los pecados veniales, no solo de los pecados mortales, y entonces, claro, es mucho más, tiene mucha más razón de ser que se reitere el sacramento de la penitencia cuando en él también se confiesan los pecados veniales, porque ya sabemos porque por desgracia los pecados veniales son mucho más fáciles de uno de reiterarse en ellos y de caer en ellos más veces que los pecados mortales. Y entonces, a partir del siglo VII, se introduce en Europa, en Europa, en aquel momento Europa prácticamente y sus alrededores pues era el horizonte de la Iglesia, ¿no? Se introduce en la Iglesia, se generaliza una forma de vivir la penitencia que es más similar a la que tenemos en este momento, que es esta penitencia más privada. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos después con algunos que podemos extraer pues de esto que dice esto que ha explicado el punto 1447 del Catecismo, en el que ha explicado pues lo que era la penitencia en los primeros siglos de la Iglesia, etcétera. Consecuencias prácticas que podemos extraer de ello. Pues en primer lugar, ver cómo Jesucristo ha instituido los sacramentos sin que ello suponga, pero también al mismo tiempo, ¿no? O sea, sin que ello suponga que Él lo haya instituido pues con un ritual del sacramento en el cual está especificado por todas las formas concretas y detalladas de la forma de ejercer ese sacramento. Pues no, eso así no lo ha hecho el Señor. El Señor dejó en manos de los apóstoles: id y perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y luego la Iglesia, bajo la iluminación del Espíritu Santo, ha ido aplicando pues ese sacramento instituido por Jesucristo, lo ha ido aplicando en formas concretas a través de la historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa penitencia pública fue una forma concreta, la penitencia privada fue otra forma concreta, pero siempre salvando los aspectos esenciales del sacramento. Que, por ejemplo, también nosotros tenemos ya lo explicaremos, también existen hoy en día distintas formas de celebrar el sacramento de la penitencia, ¿no? La penitencia, la celebración comunitaria de la penitencia con absolución individual, la celebración privada de la penitencia, incluso también la absolución colectiva, ¿no? Pero que únicamente la Iglesia permite en un caso en el que exista una grave necesidad y una imposibilidad de haberse acercado a confesarse personalmente. O sea, es decir, esto también forma parte de esas disposiciones en las que la Iglesia ese tesoro que recibió de Jesucristo lo está aplicando y lo está disponiendo en su disciplina sacramental, pero ojo, sin tener derecho ni capacidad, ni intención de cambiar lo que viene de Jesucristo, porque hay unos elementos esenciales en el sacramento que, aunque sea con penitencia pública, aunque sea con penitencia privada, aunque sea con celebración comunitaria, hay ciertos elementos que la Iglesia no podrá cambiar nunca. Por ejemplo, la Iglesia no podrá cambiar nunca que alguien, pues para confesarse, necesita haber examinado su vida, examen de conciencia. La Iglesia no podrá cambiar nunca que para confesarse hace falta tener contrición y arrepentimiento, porque si no, ahí no hay perdón. Acto de contrición, ¿no? Y propósito de enmienda. La Iglesia no podrá cambiar nunca que para confesarse hay que manifestar nuestros pecados, entre otras cosas para que la Iglesia discierna si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento. Confesar los pecados del sacerdote. La Iglesia no podrá cambiar nunca que el penitente tiene que hacer una penitencia de satisfacción de sus pecados, sea antes de recibir la absolución, como se hacía entonces cuando la penitencia era pública, sea después, como lo hacemos ahora. Es decir, las formas concretas en las que el sacramento de la penitencia pueda expresarse, pues es cierto que han podido cambiar a lo largo de los siglos, ¿no? Pero sin que ello haya cambiado en absoluto sustancialmente esos aspectos esenciales
que están dentro de esa encomienda que Cristo hizo al colegio apostólico. Entonces esa es una aplicación concreta. También creo que otra aplicación concreta de conocer un poco esta historia, tener conocimiento histórico de cómo en los primeros siglos hasta el siglo VII existió la penitencia pública y cómo esa penitencia pública pues era muy seria, era muy seria, porque fíjate tú, y introducirnos ahí en orden de los penitentes y que todo el mundo vea públicamente que tú has cometido esos determinados pecados y que eso sea público y patente. Eso también es una gran lección de la historia de la Iglesia para nosotros. Es una lección muy grande, ¿no? Para todos aquellos que andamos ahí, es que me da vergüenza confesarme, es que el sacramento de la confesión es un poco humillante, pero hombre, teníamos que estar nosotros en aquel momento histórico en el que recibir el sacramento era introducirte públicamente allí, en orden de los penitentes, y ponerte de rodillas a la entrada de la iglesia, donde entraba todo el mundo. Es bueno conocer esta historia de la iglesia para que así no permitamos ser tentados de respetos humanos ni de tonterías. Que nos demos cuenta. Hace poco, ¿no?, llamaba también un oyente y formulaba esa pregunta de esos ciertos respetos humanos que podía sentir ella y muchos de nosotros, ¿no?, para confesarse. Es bueno conocer esta historia de la Iglesia para que así estemos también rechazando cualquier tentación que tengamos de respetos humanos. O sea, es tan grande el tesoro que recibimos en el sacramento de la confesión que no podemos consentir ni permitir respetos humanos y cualquier tipo de tentación que nos lleve un poco a rechazar los medios sacramentales porque nos da vergüenza. Pero hombre, cuando uno va a recibir un gran tesoro, lo que no puede es pues quedarse paralizado por respetos humanos. Es bueno también, por lo tanto, eso. Tercer lugar, ¿no? Yo creo que también es otra lección importante del conocimiento histórico, ¿no?, de cómo fue esa penitencia pública y cómo después fue transformándose en el siglo VII. Yo creo que también es una gran lección el hecho de que en el sacramento de la penitencia se han ido integrando cada vez, ¿no?, pues de una manera más habitual, la confesión de los pecados veniales. Entre otras cosas, porque yo estoy seguro que muchos oyentes ahora mismo estarán pensando, ¿y dónde está la frontera entre los pecados veniales y mortales, entre los pecados leves y graves? Bueno, pues es que esa pregunta no es ninguna tontería. Pues precisamente, como eso no es tan fácil, pues precisamente uno de los motivos por los cuales conviene también la confesión de todos los pecados, también los veniales, en el sacramento de la confesión, uno de los motivos, no digo que sea el único, pues es también pues por el hecho de que no es tan fácil distinguir entre qué es grave y qué es leve en la vida muchas veces. Y eso también ayuda mucho, ¿no? Ayuda a no hacer una especie de departamentos estancos dentro de nosotros, de que decir, a esto le doy importancia, a esto le quito importancia, no, sino que uno, yo creo que si pues sencillamente manifiesta todos pues, sus pecados delante de Dios, sin estar ahí distinguiendo entre grave y grave, bueno, no digo que no haya que distinguir, sí hay que distinguir entre grave y leve, pero sin pretender quitarle importancia. Esto como no es un pecado mortal, le quito importancia. No, mire usted, también el debilitamiento moral del hombre se produce en gran parte pues, por irse connaturalizando con los pecados veniales. Claro, uno se va connaturalizando con ellos y eso va creando en él una debilidad que luego lo hace mucho más proclive a poder caer en pecados mortales. Claro, te has ido connaturalizando con los pecados veniales y luego tus defensas están mucho más bajas y luego es mucho más fácil que caigas. Luego, hay que decir que un motivo también por el que vemos que el Espíritu Santo ha ido conduciendo la penitencia, la forma de celebrarla es para que los pecados, la manifestación de los pecados veniales esté también incluida. En el fondo nos manifestamos, nos desnudamos en el sacramento de la penitencia tal y como somos, con nuestras faltas graves, leves,
Entre otras cosas porque uno nunca, a veces nosotros no estamos tan seguros, no podemos estar tan seguros de cuáles son los pecados más graves que tenemos, ¿eh? Que igual nosotros le damos mucha importancia a una cosa y ante Dios hay algo a lo que yo no sé, a lo que yo no le doy tanta importancia y sin embargo puede ser ante Dios pues un pecado más grave. Eso entre paréntesis, ¿eh? Bien, vamos a dejar aquí la explicación del sacramento del perdón. Hoy hemos explicado los puntos 1446 y 1447. Nos faltan todavía 2 puntos para terminar ese apartado del sacramento del perdón. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesús.